Mejores depósitos, un poquito de cuentas corrientes, otro poquito de letras del tesoro, ¿por qué no hablar de fondos monetarios y para finalizar algo de renta fija? Como muchos de vosotros sabéis, este es uno de los vídeos con más cariño que hago. Lo llevo haciendo ya año y pico, casi 2 años, de manera más o menos mensual y es algo que realmente me gusta, ¿no? Y es una forma de, en cierta manera, dar un homenaje sobre todo a mi padre y a todos esos subasteros de depósitos que iban de banco en banco intentando captar o conseguir esa rentabilidad adicional. Hoy por hoy, con Internet, con todo el proceso que tenemos, con fintechs, con neobancos, con poder comprar monetarios, un poquito de todo, las cosas se complican. Para intentar ver por dónde van, siempre hago este vídeo. Pero bueno, como siempre, no me enrollo más y os dejo con el vídeo. Bueno, como siempre, recomendar, ¿no? Un poco las notificaciones que nos dice el Banco de España, la CNMV. Siempre tenemos que tener un pequeño fondo de emergencia, entre 3 y 6 meses de gastos, para evitar cualquier cosa, ¿no? Siempre hay que valorar diferentes características como liquidez, seguridad y rentabilidad. La parte de rentabilidad también es una cosa importante. No significa que tengamos que tener este fondo de emergencia entre estos 3 y 6 meses de gastos muerto de la risa. Para eso hay que intentar sacar un poquito esa rentabilidad que ya veréis que no es tan complicada. Bueno, lo primero, y siempre hablo, ¿no?, de cuánto es lo máximo que teóricamente podríamos conseguir de una manera lógica. Esta es la forma para ver cuál sería lo máximo siendo el mejor inversor, digamos, de Europa que podríamos sacar de rentabilidad. Entonces aquí vamos a usar dos referencias, ¿no? La primera, siempre os hablo del STER, del Euro Short-Term Rate, y luego hablaríamos de la segunda referencia, que son las del Tesoro. Y vamos a ver un poquito, haciendo varios cálculos, cuánto es lo que podríamos sacar desde el punto de vista de un fondo monetario o ver cuánto estarían sacando desde el punto de vista de letras del tesoro. Bueno, la primera referencia, el STER, como siempre os digo, y como podemos ver, ha habido una caída. Fijaros, del 3,16% que nos estaban dando el mes pasado al 2,91,6% que nos estarían dando actualmente. ¿Por qué? Porque directamente han bajado los tipos de interés un 0,25%. Y esta bajada de tipos de interés a facilidad de depósito del 3% hace que automáticamente el STER corrija ese 0,25%. No tiene más misterio. No hay que darle, digamos, otra vuelta, que hay gente que veo que habla de cosas rarísimas por las redes sociales. No, el STER se relaciona estrechamente. Yo creo que hay una correlación casi 1 con la facilidad de depósito y ya está. Y no hay que darle más vueltas. Luego, desde el punto de vista de qué es lo que podemos prever, ¿no? Yo lo que hago, unas previsiones personales, vuelvo a incidir en personales, por favor, personales, porque hay gente que me dice como que esto es palabra de Dios. Yo me equivoco y me equivoco muchas veces y este vídeo sobre todo lo hago para mí desde el punto de vista de qué preveo desde el punto de vista de tipos de interés, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos después de haber tenido una bajada de tipos de interés en diciembre? Pues enero, bajada de tipo de interés, ya lo está telegrafiando, digamos, tanto el Banco Central Europeo como el mercado. Es más, hay algunos gestores que hablan de incluso del 0,50%. Yo creo que se va a quedar en el 0,25%. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que en febrero no hay, y por esto yo creo que no hay reunión del Banco Central Europeo sobre política monetaria. Entonces, por eso yo creo que hay muchos analistas que piensan ese 0,50, ¿no? Yo creo que no lo van a hacer, pero bueno, quién sabe. En marzo 0,25% yo creo que nos va a caer de fijo. Abril mantenimiento, junio otra bajada de un cuarto, septiembre otra bajada de un cuarto. Con todo, ¿qué es lo que nos encontraríamos? Pues que nos llevaríamos a tener una bajada de alrededor del 1% y acabaríamos con una facilidad de depósito al 2% para dentro de un año. Es decir, un movimiento más o menos neutral, porque fijaros, siempre hay que pensar que el Banco Central Europeo tiene un objetivo de tener los tipos al 2%, relacionados a una inflación del 2%, más o menos hablaremos de ese tipo neutral, que no está muy claro si está entre el 1,7, 2,25, más o menos ese 2% para, digamos, para casi finales del año. Bien, todo esto puede parecer bonito hasta que, y bueno, ¿qué es lo que también tendríamos que hacer? Pues con esto yo lo que hago es un cálculo, ¿no? Para más o menos intuir a cuánto estaría si hoy por hoy invierto en un fondo monetario. Con todos estos datos y con estas bajadas me saldría que a final del año habríamos obtenido una rentabilidad del 2,20%, teniendo en un fondo monetario según cómo iría variando, ¿no? Lo dicho, ¿no? Estas 4 bajadas y simplemente lo modelizamos en un Excel, ya veis que no es nada complicado modelizarlo y sacaríamos este 2,20%. ¿Qué es lo que tengo dudas? Pues que realmente el Banco Central Europeo pueda, ¿no? ¿Por qué? Porque fijaros, ¿no?
Esto es la inflación subyacente. La inflación subyacente, digamos, sería la métrica más importante desde el punto de vista del Banco Central Europeo, sobre todo. Para la Reserva Federal Americana también es un dato importante, aunque ahí pueden utilizar otra serie de datos, pero para la Unión Europea sobre todo es la inflación subyacente. Esta inflación subyacente, fijaros qué cambios tenemos. Pues no hemos tenido cambios. Fijaros, 2,7, 2,7, 2,7, nada. O sea, estamos en el 2,7, se ve que está costando una barbaridad conseguir bajar esta inflación. Y por otro lado, el PIB, pues tampoco es que esté para tirar cohetes, pero tampoco estamos, digamos, en negativo, ¿no? A pesar de que tengamos Alemania y Francia con problemas más o menos serios, ¿no? Desde el punto de vista americano, pues nos encontraríamos con algo parecido. Fijaros, 3,3, 3,2, 3,3. Esto no baja ni a tiros, ¿no? Y por otro lado tenemos una inflación al 3%. Es decir, que todo esto, ¿qué es lo que nos está indicando? Pues sí, que es que está muy bien que el Banco Central Europeo piense que vamos a tener los tipos al 2% y que en realidad dentro de esas previsiones y está hablando mucho para intentar que los tipos lleguen al 2%, pero ostras, es que la inflación subyacente la tenemos al 2,7%. O sea, es que no conseguimos que baje el 2%. O sea, y está costando mucho, ¿no? Llevamos prácticamente todo el año jugando con ese 3%, alrededor del 3%. O sea, entre el 2 y el 3,5% llevamos todo el año y las cosas no acaban de ir tan bien, ¿no? Y desde el punto de vista de Estados Unidos, pues es que están igual, ¿no? O sea, que es que con la diferencia que ellos crecen más que lo que crecemos nosotros, pero una inflación subyacente al 3,3, es que por mucho que venga Trump y diga que quiere tener una inflación al 2%, la inflación, fijaros lo sticky, lo pegajosa que está siendo y lo están teniendo realmente complicados, ¿no? De ahí que pues que la Fed sea más dura, ¿no? Desde el punto de vista de bajadas de tipos de interés. Para que haya bajadas de tipos de interés en Estados Unidos, tiene que haber claramente una bajada de esta inflación subyacente o que el PIB dé síntomas de problemas, ¿no? Pero con un 3% de crecimiento del PIB y con una inflación subyacente del 3%, es que puede hacer la Reserva Federal poco, por no decir otra cosa, ¿no? También, ¿qué es lo que podíamos pensar, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a tener en los próximos 6 meses, ¿no? Y aquí hay como dos variables súper importantes desde el punto de vista de la inflación, ¿no? Y son las dos grandes variables, ¿no? Uno sería qué pasaría con el Brent, que sería, digamos, el precio del crudo, etcétera, y luego la relación euro-dólar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si pensamos dentro de estos primeros 6 meses, podemos ver que el precio que cotizado el petróleo ha sido más alto. Entonces, eso va a ser positivo desde el punto de vista inflacionario, o sea, es decir, que podemos tener una inflación que tiende a bajar porque el precio del petróleo está bajando, pero por otro lado nos encontramos que la relación euro-dólar estaba más favorable para el dólar en los anteriores 6 meses, es decir, que es malo desde el punto de vista, digamos, digamos, la inflación, ¿no? Entonces, ¿por qué es más malo? Porque es que realmente nos cuesta más importar ese petróleo, ¿no? No es lo mismo pagar a 1,07 o 1,010 que pagar a 1,04, ¿no? Entonces, este efecto es un poco mixto, ¿no? En el sentido de que, por un lado, tienes algo positivo, que el Brent va a bajar, pero lo pagas en dólares, que al final el dólar es más caro, ¿no? Entonces, podemos hablar que tampoco tengo muy claro que sea un efecto tan positivo. Es positivo porque el crudo estaba más caro, pero me da unas malas vibraciones el tema del euro-dólar, ¿no? Yo creo que podemos ver sin tardar tanto la paridad, ¿no? Entonces, esa paridad para el Banco Central Europeo sería una putada, ¿no? Realmente, y esas bajadas de tipo de interés, pues no tengo tan claro, ¿no? O sea, sí que veo esas posibles 4 caídas, pero no tanto porque el Banco Central Europeo vea la inflación y diga no puedo bajar o dejarla al 2,25, al 2,50, sino porque las presiones que van a tener de Alemania y Francia son tan potentes, pues que no les va a quedar más remedio que bajar los tipos de interés. Otro punto que me gusta ver es el IRS, que el Interrate Swap, cojo el que publica el Banco de España, lo publica en otros bancos centrales, cotiza de manera diaria para el que lo quiera ver, pero bueno, me da una sensación muy bien de por dónde vamos, ¿no? Por un lado tenemos el IRS al 2,40%, fijaros, son datos de noviembre y posiblemente hayamos caído, y bueno, son los datos que hay que tener en cuenta. Y luego tendríamos el IRS a 30 años, que sobre todo lo pienso desde el punto de vista de
de hipotecas, ¿no? Es decir, este es el nivel de referencia que tendríamos que pensar a alguien que quisiera comprar o coger una hipoteca a 30 años, alrededor del 2-10%, ¿no? Esto lo tenéis que pensar que estoy viendo en alguna mentoría gente que ya me está diciendo que está consiguiendo hipotecas por debajo del 2% a tipo fijo, ¿no? Entonces, bueno, dar una vuelta porque empieza a ser interesante desde el punto de vista de mirar el tema de hipotecas, renegociar, pasar de variable a fijo. Bueno, yo creo que habría que darle una vueltita. Otro de los puntos que hay que ver, ¿no? Es qué pasa con la relación euro-dólar y para ello aplicar los futuros. Y fijaros, el tipo de interés implícito estaría alrededor del 2,45% respecto al dólar. El mes anterior teníamos al 2%. Es decir, que significa que realmente se esperan más bajadas de tipos de interés en Europa que en Estados Unidos. Y todo esto, digamos, provoca que haya un carry trade realmente favorable digamos, para Estados Unidos. Desde el punto de vista de letras del tesoro, podemos ver que ha habido cambios más o menos importantes. Ha habido unas ciertas bajadas de rentabilidades. Fijaros, ¿no? Como en todos los plazos, en 3, 6, 9 o 12 meses, ha habido esas bajadas. Incluso, sobre todo en la de 12 meses, fijaros que ha sido un 0,40%. Realmente han sido bajadas bastante potentes. Desde el punto de vista de particulares, sigue habiendo una demanda potente. Fijaros, actualmente estamos hablando del 44% del total de las demandas de las letras del tesoro pertenecerían a particulares. Es decir, que estamos hablando de muy fuerte desde el punto de vista de demanda de letras. Y luego, desde el punto de vista de TradingView, por ejemplo, podemos ver cómo estarían cotizando, ¿no? Actualmente estarían cotizando las letras al 2,24, a 9 al 2,44, es decir, más o menos parecido a lo que estaban habiendo en las últimas subastas. Realmente de aquí no esperamos, digamos, muchos movimientos. Otra de las métricas interesantes para, digamos, ver sería cuánto dinero, digamos, hay en el diferente sistema bancario, ¿no? Fijaros, estamos hablando de 1 billón de euros, ¿vale? Prácticamente al 0% de tipo de interés, ¿no? Fijo, bueno, 0%, 0,53% que están obteniendo los hogares, 1,16% que están obteniendo las empresas, muy poquito, como veis, y un sintético del 0,68. ¿Esto es sintético qué significa? Sería, digamos, una relación entre hogares y empresas no financieras de cuánto estarían pagando, ¿no? Fijaros que ha habido estas bajadas de tipos de interés que se está produciendo, en cierta manera ya se empieza a aplicar por los bancos, pero claro, no pueden coger y decir, vamos a bajar un cuarto de punto a lo que estamos dando de depósitos. ¿Por qué? Porque realmente no están pagando prácticamente nada. Entonces, al no pagar prácticamente nada, poco pueden hacer. Eso sí, desde el punto de vista también de créditos, también están empezando un poco a subir tipos de interés, pero tampoco lo tienen muy claro, ¿no? Hay muy pocos cambios y muy pocas subidas, digamos, desde el punto de vista de tipos de interés. Desde el punto de vista de cuenta nómina, ¿no? Que es un punto que me gusta más o menos hacer una vez al mes también, pues está todo bastante tranquilo. O sea, no ha habido grandes cambios. Sinceramente pensaba que la bajada de tipos de interés que ha hecho el Banco Central Europeo la semana pasada se iba a aplicar directamente a diferentes cuentas nóminas, depósitos, etcétera. Pero en el caso de cuentas nóminas está todo igual. O sea, no ha cambiado, ¿no? Realmente seguimos con esa política de muchas entidades de dar una cantidad de dinero fijo y no pagar nada por rentabilidades. Bien, pues perfecto, ¿no? Yo creo que aquel que tenga esa cuenta nómina, pues igual es momento que le dé una vuelta y diga, ostras, pues voy a pillar los 300 pavotes del Sabadell o 250 de Open Bank durante ese año, esos 2 años que me van a dar, tengo la nómina y muevo la pasta a otro lado, ¿no? Y que pueda sacar mayor rentabilidad, ¿no? Pues bueno, hay que darle una vuelta. Yo creo que tiene cosas realmente interesantes a la hora de ver y obtener esas rentabilidades, ¿no? Hoy por hoy el que más estaría dando sería Ibercaja con ese 5,09%, primer año, segundo año 3,03%, y bueno, es darle una vuelta, ¿no? Yo creo que habría que pensar si merece la pena ir a por el fijo, a ese dinero fijo, y luego mover el dinero para intentar sacar esa rentabilidad adicional. Pero bueno, ese 5,09 el primer año de Ibercaja y segundo año 3,03, yo creo que mola realmente dentro, digamos, de todo. Bueno, comentaros que esta sección de mejores cuentas remuneradas está patrocinada por Lightyear. Recuerda que Lightyear
puedes conseguir una rentabilidad que realmente está muy bien, ¿no? Todo a fecha 18 de diciembre del 2024. Es bueno poner la fecha que lo estamos hablando. ¿Por qué? Porque puede haber cambios de diferentes cuentas o cuando veas este vídeo igual ha habido algún cambio, ¿no? Fijaros, con Lightyear conseguiríamos un 3,20% en el caso de euros, 4,66% en dólares y un 4,89% digamos en dólares, ¿no? En libras, perdón. Tiene cosa interesante como el tema de cuenta empresa, que estoy más o menos preparando un vídeo en el que hable de la cuenta empresa de Lightyear, sobre todo, que me parece realmente interesante. Hay un código especial que si ponéis Josean10 cuando registréis, pues darán gratuitamente esos $10, ¿no? Simplemente recordaros que, pues que esto no es un consejo financiero, que invertir conlleva riesgos y que los valores de tus inversiones pueden subir y bajar, ¿no? El interés mostrado es neto, variable y correcto a la fecha que te he dicho, 18 de diciembre del 24, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta. Y nada más, realmente una cosa es que sea una sección patrocinada y luego, ahora lo que veremos, que realmente me parece una de las cuentas realmente interesantes, ¿no? Bueno, desde el punto de vista de mejores cuentas remuneradas. Fijaros, ha habido también poquitos cambios. Pensaba sinceramente que íbamos a tener grandes cambios, bajada de tipos de interés, T-Republic estaba cantado que iban a bajar un cuartito de punto, pensaba que iba a ir más cambios, pero no ha habido tantos cambios. Realmente era algo que me ha sorprendido, como muchas entidades bancarias iban a hacer directamente a pasarlo. Esto huele a que hay más competencia de lo que puede parecer y por eso no se atreven tanto a aplicar esas bajadas de tipos de interés, pero bueno, con todo, la primera hoy por hoy desde el punto de vista de tipos de interés, Norwegian Bank 3,50%, hoy por hoy una barbaridad. Han indicado ya que a partir del 14 de enero bajarán la rentabilidad al 3,35%, pero aún así, fijaros, el 3,35% es una barbarité, ¿no? Desde el punto de vista de lo que pueden estar dando otros, ¿no? Lightyear, 3,11%, digamos, no han cambiado la rentabilidad que estaban dando, o sea que me parece algo de realmente interesante. T-Republic, lo que os comentaba, ¿no? Habían bajado automáticamente al 3%, Wise 2,99, Evo 2,85, B100 2,70. Fijaros lo que estamos hablando, que la facilidad de depósito está al 3%. Es decir, que sacar alrededor de ese 3% está bien. O sea, que cualquiera de ellas pues está, digamos, muy bien, ¿no? Y luego pues vamos bajando Revolut, Bank, Sabadell, que bueno, que pueden estar dentro de cada una de ellas, ¿no? Destacar también que MyInvestor ha bajado un poquito esa cuenta remunerada para clientes de primer año, pero bueno, MyInvestor realmente es un banco realmente interesante para hacer, ¿no? Muchas veces en algún directo alguna vez os comento, ¿no? Que para mí MyInvestor sería un 7-8, ¿no? O sea, digamos que no es el mejor en todo, pero tiene cosas realmente buenas que hacen que la media sea, digamos, bastante buena, ¿no? Destacaros la IED, por favor, ¿eh? O sea, que no es una recomendación, esto es algo que realmente me parece realmente interesante. Desde el punto de vista para analizar, pues bueno, pues estaría para intentar analizar Bunk y Vivid.es, a ver si me da tiempo, porque al final llevo diciembre, pensaba que iba a tener más tiempo, pero saco muy poco tiempo para analizar cosas, pero hay cosas interesantes, ¿no? El 3,36 de Bunk o Vivid Money del 5%, que sí, que juegan primeros 2 meses, luego nos bajan, pero bueno, habrá que darle una vuelta a ver quiénes están detrás y a ver si merece, digamos, la pena, ¿no? Desde el punto de vista de mejores depósitos, aquí pues habría unos ciertos cambios. Siempre un poco destacar, digamos, el Autobank con ese 3,05%. Y luego empezaríamos a andar, yo creo, con diferentes fondos, ¿no? Pibank 2,83% sería segunda posición, porque no ha tocado. Renault Bank ha tocado un poquito y pues baja a la tercera posición al 2,68, Vic 2,50, 2,25, etcétera. O Facto, que justo tiene un 2,02, que estos juegan mucho con el tema de cuánto están pagando las deudas del tesoro y automáticamente, pues suelen cambiarlo, suelen moverlo, etcétera, ¿no? Dentro de todo, ¿no? Tengo para hacer futuros análisis, sobre todo Novum Bank, que es el que más me parece más o menos interesante, y Triodos también, pero bueno, Triodos igual no lo acabo de hacer. ¿Por qué? Porque es que
tampoco va a estar en un top 8, un top 10, ¿no? Entonces sí que empiezas a darte cuenta que aquellos que puedan estar en ese top, pues puede merecer la pena, pero si no, tampoco tengo claro, porque al final tampoco se trata de hacer aquí un vídeo larguísimo y que encima, pues haya tantas cosas para elección, ¿no? Aquí lo lógico es que si andamos por encima de este 2,20, 2,20, 2,50 que vamos a andar de monetarios, será lo correcto, ¿vale? Es decir, por debajo de estas cantidades es que ni me lo pienso, o sea, dentro de, digamos, de todo, ¿no? Pero bueno, este 2,68 Renault Bank puede ser, incluso su opciones de 24 y 36 meses, ¿no? 36 meses 2,93, hostias, podía ser, ¿no? El tema fiscal me gustan más los monetarios que los depósitos, por las retenciones, etcétera, pero bueno, es para darle una vuelta. Bueno, desde el punto de vista de monetarios, pues mi Excel que hago todos los meses, en el que pues sencillamente analizo, ¿no? Hay mucha gente que me pregunta, ¿y de dónde sacas el tamaño? Porque el Morningstar no lo publican. Pues publican lo que está en ese momento y a fecha de hoy lo que miro es el tamaño. El de octubre-noviembre, pues son los datos que he ido recopilando en octubre-noviembre. Así, digamos, de tonto, no tiene más, digamos, más misterio, ¿no? ¿Qué es lo que podemos ver desde el punto de vista de monetarios? Que seguimos con los costes bajos, lo he vuelto a revisar para ver si ha habido algunos cambios o lo que sea, 0,15% de monetarios, realmente este es el punto, digamos, bajo, una rentabilidad el último mes de un 0,28%, un 0,90% trimestral y en el último año hemos tenido que obtener un 4%. Bien, si en tu monetario no has obtenido un 4% más o menos de media, piénsatelo que hay opciones más o menos interesantes. Claro que sí, que alguno me ha dicho, ya, es que yo he tenido el de la Française Trésorerie y me ha dado entre 72. Vale, correcto. También tener dos o tres para diversificar habría sido, digamos, lo lógico, ¿no? Desde el punto de vista monetario ha habido algo que me ha parecido curioso y es que ha habido tres fondos monetarios que han perdido dinero. Es decir, que la gente ha perdido reembolsos, ¿no? Y esto me dejó un poco extrañado, ¿no? O sea, porque desde el punto de vista de los ETFs han seguido consiguiendo dinero, ¿no? Entonces, ¿esto a qué me huele? A que hay un cierto cambio de pasar de unos monetarios a algo con una duración un poquito mayor, ¿no? Un poco más, esa renta fija, pues a 2, 3 años. ¿Por qué? Porque a la medida que van bajando las rentabilidades, pues ya la gente no le queda tan claro, ¿no? Y ir apostando a sacarte ese 2,20, 2,30, pues vale, pues es que igual ni llegas a la inflación, ¿no? Entonces yo creo que hay gente que está empezando a pensar, voy a aumentar plazos, voy a pasar 3, 4 años, 2, 3 años, yo creo que puede estar, digamos, también muy correcto, y vamos a ver qué pasa, ¿no? Desde el punto de vista de los ETFs, hablaríamos de algo parecido, ¿no? Un 0,31 de media, 0,92% a 3 meses, alrededor del 4%, pero aquí sí que siguen, digamos, aumentando, digamos, capital, es decir, siguen teniendo suscripciones nuevas, ¿no? Entonces, sí que puede ser que el tema de los ETFs sea favorecido, o sea, hay muchos neobrokers que están entrando desde el punto de vista de ETFs a nivel europeo y se ve bastante a las claras, pero también creo que habría que dar esa vuelta, ¿no? Desde el punto de vista de los fondos de inversión monetarios. También es cierto que a los fondos también hay más gestores que pueden cambiarlo, ¿no? Respecto a los ETFs monetarios, es más la gente que es el que hace, digamos, los cambios. Luego, desde el punto de vista de dólares, porque yo creo que también hay que tenerlo claro, que hay que tener, yo creo sinceramente, ¿por qué no tener algo en dólares? Ahí habría que entrar sobre todo en ETFs. Desde el punto de vista de fondos no lo acabo de ver. También lo he dicho, diferentes comisiones, diferente todo, digamos que lo he puesto respecto a los mejores monetarios. Bien, estos serían los mejores monetarios a través de Just ETF. Y aquí también he puesto, no son monetarios, es renta fija, pero renta fija a corto, ¿no? Entonces, pues bueno, a la hora de ver por dónde podríamos, digamos, andar, ¿no? Desde el punto de vista de monetarios, pensar en comisiones más o menos bajas, de 0,10 puede ser algo relacionado. Este de PIMCO, un 0,35%, pues duele un poquito, ¿no? Pagarse 0,35, pero bueno, podría, digamos, ser. Y las rentabilidades, por ejemplo, tampoco es que hayan sido malas. Fijaros, un 11,06% a pesar de tener una comisión más alta que otros, ¿no? Realmente este mes lo han hecho bastante bien. Fijaros que haber tenido en un monetario en dólares habríamos obtenido tan solo en un mes un 2%,
un 8-70% en 3 meses y un 10% en un año. Y alguno dirá, ostras, pero ¿cómo puede ser que hayamos obtenido tanta rentabilidad en dólares cuando los tipos no están así en Estados Unidos? Es por lo que podemos ver, o lo que al principio os decía del vídeo, ¿no? Diferenciales de tipos de interés, ¿no? O sea, al final el euro se ha metido una hostia contra el dólar y eso ha favorecido que al final nuestros ETFs que tenemos en dólares pues valgan más y hayamos obtenido una rentabilidad, digamos, mayor, ¿no? Pero bueno, calcular, ¿no? Pensar ese 2% más o menos de media, que es lo que se tenía que haber obtenido, y en 3 meses ese 8,65% que está de kiriki. O sea, realmente está, digamos, muy bien. Desde el punto de vista de los mejores ETFs, ¿no? Desde el punto de vista de renta fija, ¿no? Esto es renta fija, ¿vale? Que es importante para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué es lo que hago para hacer este benchmark o este ranking, ¿no? Cojo ya ETF y cojo los 25 mejores, ¿no? Cojo los 25 mejores y los ordeno desde el punto de vista de varias cosas, ¿no? Pues saber el tipo de que son, que esto Yes ETF no me lo pone, la visa de fondo si me dice, y digamos el patrimonio que puede tener, ¿no? Y hago, digamos, varios cálculos, ¿no? Desde el punto de vista de si están en euros, en dólares o cómo están, qué porcentaje, digamos, estarían y de qué tipo es, ¿no? Si son corporate, serían gobernadas, high yield, si es un mixto o es de mercados emergentes a la hora, digamos, de hacerlo, ¿no? Entonces, fijaros que más o menos si dijéramos vamos a coger el top 25 de los fondos, digamos, de inversión, de los ETFs, perdón, ¿qué es lo que tendríamos? Pues tendríamos la mitad más o menos en euros, la mitad más o menos en dólar y tendríamos un poquito más de corporate que un poquito gubernamental, un poquito de high yield y un poquito en mercados emergentes, pero digamos poco más dentro, digamos, de todo. Una de las cosas que estoy empezando a hacer y es hacer un poco comparaciones, ¿no? Tengo en noviembre 24, porque lo tengo, y en diciembre 24, ¿qué es lo que ha pasado? Entonces, claro, alguien puede decir, ostras, ha habido diferentes pesos en euro-dólar, ¿no? Euro representaba un 40%, ahora representa un 42%. Ha habido movimiento, cuando en teoría tendría que haber sido al revés, ¿no? O sea, que habría sido más interesante el dólar que el euro. ¿Qué es lo que ha pasado? Que realmente tengo el top 25. Entonces, como tengas algún ETF que te caiga de ese movimiento o se cree uno nuevo, etcétera, hace que cambie, ¿no? Posiblemente a partir del próximo mes empiezo a dar una vuelta a hacerlo con el top 50, porque yo creo que vamos a tener más datos desde el punto de vista de qué es lo que está pasando desde el punto de vista de diferentes ETFs y una característica que digamos porque es importante, fijaros, en el anterior dato, ¿no? Cogía los 25 ETFs más grandes, pero nos vamos a encontrar algunos ETFs pues que realmente es el mismo, lo único que tiene una clase de acumulación y es la distribución. Fijaros, este de 7-10, el fondo es el mismo, ¿no? Tiene una acumulación y una de distribución. Lo que cambia es la cantidad que tiene. Uno tiene 3.600, otro tiene 4.000 millones. Y esto nos vamos a encontrar posiblemente con algún otro, ¿no? Por ejemplo, este Deserts de Core, ¿no? Un corporate, son los dos corporate, pero uno tiene acumulación y otro tiene distribución. Uno tiene 2.000 millones y otro tiene 11.000 millones, ¿no? Entonces, claro, todo esto hace que distorsione. Realmente no son tanto 25, sino igual me quedo con 17, 18, ¿no? Entonces, por eso yo creo que empezaré a hacerlo con 50 y yo creo que nos puede dar una idea bastante clara desde el punto de vista de más o menos de un índice por dónde andaría, digamos, el mercado, cuál sería ese mercado digamos, del principio. Y bueno, impresiones más o menos personales del mes, ¿no? Pues lo primero, me da mucho miedo Europa, ¿no? Sinceramente, eh, tenemos la inflación realmente elevada. O sea, que es que por mucho que nos estén diciendo que bueno, que vamos a bajar tipos de interés y parece que vamos genial y que todo fenomenal, tenemos subyacente al 2,7. O sea, cuando el objetivo es el 2, no es el 2,7. ¿No? Y esto yo creo que el Banco Central Europeo tendría que verlo. Que sí, que podemos ver que puede venir un buen año, lo que sea, que haya bajadas de tipo de interés porque el petróleo pueda venir, pero el dólar se está hostiando, el euro se está hostiando y eso va a ser malo. Entonces tampoco lo tengo muy claro, ¿no? Creo que hay un tema más político que un tema económico y eso realmente me da miedo desde el punto de vista del Banco Central Europeo, ¿no? El tema de fondos monetarios, esa baja de patrimonio,
que en ETFs no se produce. Yo creo que hay un cambio, un cierto movimiento a ampliar duración, ¿no? Yo creo que ahí lo vemos bastante claro, ¿no? Y luego, pues indicaros, ¿no?, que diversificar nunca es malo. Si tenéis dudas, diversificar nunca es malo. Siempre hay que tener fondo de emergencia. Aquí os digo que intentaría monetarios o algo relativamente a corto. Tampoco lo pensaría tener unos grandes plazos, ¿no?, dentro de cosas en el dinero que nos sobraría que hiciéramos en renta fija. Pero desde el punto de vista de ese fondo que tengamos para emergencias, esos 3, 6 meses, yo siempre lo tendría en monetarios, ¿vale? Respecto a euro dólar, ¿no?, que siempre la gente me pregunta, yo creo que habría que tener un poco los dos, ¿no? Hoy por hoy el mercado está más apostando por dólar, está mucho apostando a que llegaremos a tener en un punto determinado la paridad, pero, pero bueno, o sea, teniendo los dos, pues si llegamos a la paridad, perfecto, si no llegamos, también perfecto, siempre ganamos, ¿no? Y como siempre os digo, ¿no?, desde el punto de vista de que prefiero siempre corporate. O sea, los gobiernos me dan no miedo, me dan pánico. O sea, y no me acaban de convencer tanto. Prefiero un corporate y vivo más, digamos, más tranquilo dentro de todo. Y nada más, despedirme de todos vosotros. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, darle un like, darle un me gusta, darle lo que coincida, porque ayuda mucho a que se posicionen. Recordaros mejores depósitos subasteros en Telegram. Ya casi llegamos a... Bueno, hemos pasado 3.900, 3.950, lo está viendo cuando estamos haciendo este vídeo. Llegaremos muy cerca de los 4.000 y realmente está haciendo una comunidad realmente interesante desde el punto de vista de aprendizaje de todo lo relacionado, fondos monetarios, carteras, etcétera. Pero bueno, nada más, me despido y hasta el siguiente vídeo.